La verdad que para mí es un honor poder estar acá con ustedes y poder compartir esta séptima iglesia, la iglesia de la Odisea. Y primero quería empezar diciendo que el libro de Apocalipsis es un libro que habla claramente de los últimos tiempos, y yo también creo que son los tiempos en los que estamos viviendo hoy día, que estamos viviendo en esos tiempos, que para mí las señales son bastante claras, lo que está pasando en el mundo. Todas las cosas que dice la Biblia se están cumpliendo hoy en día, y por eso creo que más que en otro tiempo, hoy el libro de Apocalipsis es tan importante que lo leamos. Por muchos años la iglesia ha dejado el libro de Apocalipsis de lado, no, eso me da miedo, eso me causa temor, eso yo no me quiero meter con eso, pero la verdad que el libro de Apocalipsis es un libro muy lindo, donde podemos ver la verdad, la revelación de Jesús, vemos la revelación de las iglesias, vemos el plan de Jesús para derrotar a Satanás para siempre, vamos a ver cómo vamos a vivir en la eternidad. Es un libro muy, muy lindo de estudiar, y creo que ustedes se han dado cuenta también en estas series, en las 6 otras iglesias, que la verdad es un libro que no da tanto miedo, es un libro que realmente podemos aplicar nosotros hoy en día, que realmente es un libro muy importante también para prepararnos. Es un libro que también da mucha esperanza, que te llena de valentía y realmente te apasiona más por Jesús. Eso es una de las claves también, te apasiona más por Jesús este libro, y por eso también los invito a que puedan seguir profundizando, que después de estas 7 cartas, después de estos 7 mensajes a la iglesia, que no se quede ahí, que también puedan seguir profundizando. Y ahora voy a hablar de la iglesia de la Odisea, pero si ustedes lo vuelven a leer para ustedes, estoy seguro que Dios va a hablar muchas más cosas, porque uno puede leer 50 veces el mismo versículo y 50 veces Dios va a hablar cosas distintas. Así que los invito a que después de esto ustedes también puedan seguir profundizando. Entonces, primero voy a leer el mensaje entero del versículo. Primero, la Odisea está en Apocalipsis 3, del versículo 14 al 22. Así que vamos a leer eso y después vamos a estar analizando cada de las cosas que Jesús le habla a esta iglesia. Dice el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y muchas veces ahí dicen, vamos a saltar a la otra página, mejor vamos al capítulo 4, eso ya es muy fuerte. Mejor me lo salto y no seguimos leyendo, pero es importante seguir leyendo después de esto. Bueno, después sigue fuerte, dice el versículo 17, porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable, un digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la carta que escribe Jesús a la iglesia de la Odisea. Y no sé si se han dado cuenta de esto, pero en las 7 iglesias hay como un patrón que se repite. Al principio, en cada iglesia, Jesús se presenta con un nombre diferente, pero en todas las iglesias Jesús se presenta de alguna manera. En este caso es el Amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación. Pero en cada una de las distintas cartas se presenta de una manera distinta, y ese nombre tiene mucho que ver con lo que Jesús quiere transmitir a esa iglesia.
Entonces es algo que tenemos que enfocarnos mucho. También después de esto viene una afirmación. Hay creo que 2 iglesias que no tienen afirmación, y la iglesia de la Odisea es una de esas 2 iglesias que no tiene afirmación. Después de la afirmación viene una exhortación, y después de la exhortación viene una recompensa. En el libro de la Odisea, Jesús se presenta y va de una a la exhortación. O sea, no, se saltó la afirmación a esta iglesia. Tan mala era esta iglesia que ellos no van a ser afirmados, ellos van a ser exhortados nomás. Y después pasa a la recompensa que tienen. Entonces, yo me imagino, no sé, que los de la iglesia de la Odisea, ellos estaban felices de poder recibir una carta. Ellos iban a decir, seguramente acá Dios va a hablar puras cosas buenas a nosotros, lo estamos haciendo tan bien que aquí va a haber pura afirmación. Y empezaron a leer, y no había nada de afirmación, y se encontraron con una exhortación, y se sintieron muy confrontados, yo creo, muy confrontados. Pero después vamos a ver que realmente sirvió, que fue algo bueno para ellos, que realmente era lo que necesitaban. Una confrontación, una exhortación, una disciplina, era exactamente lo que ellos necesitaban. Y primero quiero hablar un poco del contexto de cómo era la Odisea, un poco de la ciudad, cómo era esta ciudad. Y la Odisea era una ciudad muy rica, era una ciudad donde había mucho comercio, donde, si tenemos que pasarlo hoy en día, era como un Dubái. La Odisea era como un Dubái de ese tiempo casi. Era una iglesia sumamente rica. Era muy famosa en los tiempos del Nuevo Testamento como centro comercial de una lana negra brillante y de ropas fabricadas localmente en ella. Artículos que eran exportados a muchos países. O sea, desde la Odisea exportaban lana, esta ropa a muchos países. Era muy comercial. También era muy conocido en todo el mundo oriental por su polvo frigio, medicinal para la vista. Entonces ellos también se especializaban en cosas para la vista, no sé bien qué era, pero que también era conocido en todo el mundo. Entonces esta ciudad era sumamente rica, tenía mucha plata, tenía muchas cosas materiales, y no les hacía falta nada, materialmente no les hacía falta nada, ellos tenían de todo. Y la misma ciudad se consideraba muy rica, ellos también eran súper orgullosos, tanto que en el año 60 después de Cristo hubo un terremoto que destruyó toda la ciudad. O sea, la Odisea era una ciudad muy bonita, un terremoto lo destruyó todo. Y los romanos, Roma quería ayudarlos, quería apoyarlos, porque se habían quedado sin nada, pero ellos no quisieron recibir ayuda de Roma, dijeron que ellos podían solos, y con su propia plata, con sus propios materiales que tenían, ellos volvieron a construir su ciudad. Entonces, era una ciudad muy rica, muy rica, muy rica en plata. Entonces, ellos no tenían problemas de pobreza, ellos no tenían ningún problema externo, digamos. Su mayor problema era algo interno. Y el llamado de Jesús a esta iglesia es que tenían que salir de la tibieza espiritual en la que estaba. Esta iglesia se había vuelto tibia. Esta iglesia ya no era tan apasionada por Jesús como lo fue en el principio, supongo. Ya no tenía la misma pasión, ya no adoraban de la misma manera, ya no oraban de la misma manera. Todo se transformó en religiosidad. Esta iglesia se volvió tibia espiritualmente. Así que eso es un poco el contexto. Quiero ahora leer el versículo 14 y explicar un poco sobre eso. Dice, y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Es una manera que Jesús se presenta a esta iglesia que es muy linda. Él primero dice que Él es el amén. Él es el amén. El amén hace referencia a las promesas de Dios. Hace referencia a que cada una de las cosas que Dios había dicho sobre esta iglesia, Él la va a cumplir.
Él es fiel a sus promesas, y por eso justo después de amén viene, Él es el testigo fiel y verdadero. Él es el Dios que promete y cumple. Y no importa que esta iglesia lo esté haciendo muy mal, no importa que esta iglesia espiritualmente sea muy pobre, las promesas de Dios no se caducaron. Las promesas de Dios no terminaron por cómo estaban haciendo las cosas la iglesia de la Odisea. Las promesas de Dios siguen en pie. Las promesas de Dios eran las mismas. Él es el principio de la creación. También se presenta de esa manera porque, primero, Dios no tuvo que crear a Jesús. Jesús ya estaba desde el principio. Jesús siempre estuvo, y ese mismo Jesús que una vez los llamó, es el mismo ahora. Él no ha cambiado. El mismo Dios que es llamado fiel, ahora no es infiel por las cosas que hayan hecho. Dios sigue siendo fiel, por más que esta iglesia haya sido infiel a Jesús, Dios sigue siendo fiel. Por eso se presenta como el testigo fiel y verdadero. Él nunca dejó de ser el testigo. Jesús es el que testificará por nosotros en el momento más difícil, en el momento más complicado, cuando estemos pasando por las pruebas más complicadas. Jesús es el que testificará por nosotros. Jesús es el que nos sacará. Cuando el acusador quiera venir a nosotros y decirnos cosas, dejemos que Jesús testifique por nosotros. Dejemos que Jesús sea el que hable, porque Él es el testigo fiel y verdadero, que siempre ha estado y que cumple sus promesas. Y es muy interesante cómo Él se presenta de esta manera a esta iglesia, que lo estaba haciendo tan mal, pero las promesas de Dios siguen siendo fieles y verdaderas desde el comienzo, y nunca han dejado de existir. Y eso lo podemos tomar para nosotros. Capaz pensemos que la hemos embarrado tanto, capaz pensemos que hay días que hicimos algún comentario que no teníamos que decir, o que cometimos algún pecado que no teníamos que cometer y nos sentimos culpables, pero las promesas de Dios siguen siendo las mismas desde el primer día que las hizo. Y sigue, y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es muy fuerte lo que Jesús dice aquí, pero si leemos con cuidado y hacemos un poco de estudio, entendemos un poco por qué Jesús le habla de esta manera a la iglesia. Porque había una ciudad al lado de la Odisea que se llamaba Colosas. La ciudad de Colosas recibía su agua de la nieve de la montaña. Entonces, cuando se derretía esta nieve, caía el agua y la ciudad de Colosas tenía su agua. Era un agua muy fría porque venía de la nieve y era muy refrescante para ellos. Les servía mucho. Y al otro lado de la Odisea había una ciudad que se llamaba Herápolis, y ellos no tenían aguas frías, pero ellos tenían aguas termales. Ellos tenían unas aguas súper calientes que sanaban. O sea, en un lado tenemos una ciudad, Colosas, que tiene agua muy fría, y en el otro lado tenemos una ciudad que tiene agua muy caliente. Y la Odisea no tenía agua propia. Ellos no tenían ningún agua. El agua los tenían que traer de otro lugar, y lo traían en tuberías. Eran unas tuberías muy grandes donde llegaba el agua, y cuando llegaba a la Odisea, llegaba tibia el agua. Llegaba ni frío ni caliente. Llegaba tibio. Llegaba con un olor malo. Más encima tenía muchos minerales cuando llegaba, entonces era malísimo el agua. Era un agua que no servía para nada. O sea, no te podías bañar porque quedaba más sucio de lo que ya estabas. No servía para cocinar porque se te contaminaba todo. Si lo tomabas, te podías enfermar y literalmente vomitarías. Entonces, por eso Jesús le habla así a esta iglesia. Pues ellos iban a entender perfectamente lo que Jesús le estaba diciendo cuando estaba diciendo: tú eres tibio y yo te voy a vomitar de mi boca. Porque ellos, cuando tomaban el agua tibia, ellos vomitaban. Entonces, cuando Jesús le está diciendo a esta iglesia: no sean tibios,
es porque Él no está diciendo, salgan de mí, no los quiero. Él está diciendo, por favor, yo aunque quiera tenerlos, los voy a tener que vomitar. No es que yo no quiera que estén conmigo, no es que yo no quiera mostrarles mi amor, es que yo no puedo. Cuando somos tibios, no somos compatibles con Jesús. No es que Jesús te odia, no es que Jesús quiere lo peor para ti, es que cuando eres tibio simplemente no eres compatible con Dios, no eres compatible con Él. No es que Él no te quiera, es que no somos compatibles con Dios. Y hoy, más que nunca, debemos quitar toda tibieza de nuestro corazón. Debemos quitar toda tibieza que se ha tratado de meter a nuestras vidas. Hay que quitarla de nuestro corazón. A veces incluso podemos ir a la iglesia, pero en algunas áreas le seguimos dando lugar al enemigo. Podemos incluso levantar las manos cuando adoramos, pero ser tibios en otras áreas. Es muy fácil caer en la tibieza espiritual. Podemos ir a la iglesia y perder el foco de por qué realmente vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia a encontrarnos con Jesús, vamos a la iglesia a dar lo mejor de nosotros a Jesús, vamos a la iglesia para gozarnos con Él. Pero muchas veces, y yo también he caído en esto, a veces vamos a la iglesia casi por obligación, casi porque la verdad tengo que ir, casi porque toca, incluso ahora por Zoom, pucha, ya volvimos al Zoom, ya no estamos presenciales, ya toca, me voy a tener que meter, y caemos en tibieza, nos enfriamos un poco, y ese es el mensaje realmente que Jesús está dando a esta iglesia, y que nosotros tenemos que aplicarlos a nosotros hoy en día. Para ser realmente caliente no se trata solamente de ir a la iglesia, se trata de una vida de intimidad y obediencia constante al Espíritu Santo. No se trata de tener intimidad el domingo con Dios y listo, ya está, me recargué para la semana. No, se trata de una intimidad constante, una obediencia al Espíritu Santo todo el rato, 24/7. Así es como no nos vamos a enfriar. Hoy también hay muchos movimientos a nuestro alrededor, tantos movimientos que cada día como que aparece un movimiento nuevo y ya parece raro, pero es tanto lo que hay a nuestro alrededor y es tan fácil a veces influenciarse por lo que dicen esas cosas, tan fácil que algunos mensajes puedan cambiarte el pensamiento bíblico. Hay cosas que hace años atrás eran muy raras que hoy son normales. Hay cosas que hace años, o sea, a uno no se le ocurriría, pero ni por si acaso hacer, y hoy en día es como raro el que no lo hace. Hay tantos movimientos, pero la Biblia sigue siendo la misma. Hace años atrás la Biblia decía que pecado es pecado, y hoy en día ese mismo pecado sigue siendo pecado. No es que cambió, no es que lo que antes era pecado para la Biblia, ahora ya no es pecado. La Biblia sigue siendo la misma. Pueden haber distintos movimientos a nuestro alrededor, pero pecado es pecado, y lo que es bueno, y eso no cambia. La Biblia no cambia de parecer, no es que cada 10 años la Biblia se renueva y cambian las palabras y cambian los mensajes. La Biblia sigue siendo la misma ayer, hoy y será la misma siempre. Lo que es pecado ayer es pecado hoy y será pecado siempre. Y no nos podemos contaminar con cosas de este mundo. No podemos influenciarnos por cosas que están pasando a nuestro alrededor. Mientras más cosas pasan a nuestro alrededor, más tenemos que leer la Biblia para saber lo que realmente tenemos que creer, para saber realmente qué es lo que tenemos que hacer. Y eso va a hacer también que no perdamos esa intimidad con Dios, esa pasión al adorar. Y yo también me hacía esta pregunta cuando leía esto, y esta no es la pregunta al final, pero me hacía esta pregunta, ¿sigo adorando de la misma manera hoy de cuando adoraba hace unos años atrás, cuando por primera vez me encontré por Jesús?
con Jesús, porque mi adoración debería crecer cada vez más. Pero me di cuenta como que a veces crece, después baja, y después queda igual, y después crece y baja. Era muy inconstante. Y a veces me volvía tibio, otras veces ya caliente, tibio, frío, tibio, y era muy inconstante. Pero realmente mi adoración a Dios, mi oración, mi vida de intimidad tiene que crecer cada día más. Y este es el mensaje para nosotros. Mientras más cosas pasen a nuestro alrededor, mientras más movimientos haya y más fácil sea entibiarse, más nos tenemos que arraigar a la palabra y más tenemos que apasionarnos por Jesús. Porque si no, corremos el riesgo de caer en esta tibieza espiritual. Y Satanás, una de las grandes estrategias de Satanás es para neutralizar a los cristianos, para neutralizar a los hijos de Dios, es mediante la tibieza espiritual. Satanás muchas veces no tiene ningún problema de que tú vayas a la iglesia. No tiene ningún problema. Satanás no te va a impedir que vayas a la iglesia. Mientras te mantengas tibio, está todo bien. Porque los tibios no le hacen daño al reino de las tinieblas para nada. O sea, los tibios no son ni importantes ni en el cielo ni en el infierno. Los tibios están como en la nada. Una vez escuché esta frase que me gustó mucho, que dice: el tibio es lo suficientemente bueno como para ir al infierno, pero lo suficientemente malo como para ir al cielo. El tibio siempre está inseguro, el tibio siempre va a tener culpa. Al tibio le va a dar culpa al pecado, pero también le va a dar culpa a Dios. Al tibio, cuando peque, se va a sentir mal porque tiene algo de Dios, y cuando quiera acercarse a Dios, se va a sentir mal también porque tiene algo de pecado. Entonces, el tibio nunca va a encajar en un lugar. El tibio siempre va a estar como en el limbo, en la nada. El tibio nunca se va a sentir cómodo en algún lugar. No disfruta el pecado porque tiene algo de Dios, y no puede disfrutar de Dios porque tiene algo de pecado. No disfruta nada, no disfruta la vida, no puede disfrutar nada. Ser tibio es lo peor y no es compatible con Dios. No eres compatible con Él. Por eso es tan importante que si reconocemos que hay áreas de tibieza en nuestro corazón, que las dejemos atrás y que realmente nos volvamos a apasionar por Dios como en el principio y aún más. Eso tiene que crecer. Entonces, cuando Jesús dice que espero que seas caliente o frío, pero no tibio, porque te escupiré de mi boca, es una expresión llena de amor. Él está diciéndote: por favor, no seas tibio, porque no vas a ser compatible conmigo. No es que yo no te quiera, no es que yo no quiera estar contigo, es que simplemente no somos compatibles. No puedes estar conmigo. Entonces, este es un llamado a acercarnos más a Dios. Sigue el versículo 17 y dice: porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Ni siquiera lástima, es digno de lástima. O sea, hay otro nivel de lástima que tenían estos, los de la Odisea. Para Dios eran terribles. O sea, si ellos decían: yo soy rico y no me hace falta nada. No me hace falta nada. O sea, ni siquiera a Dios le hacía falta. O sea, según ellos, lo tenían todo. Para ellos las riquezas lo era todo. Las riquezas hacen que cuando amamos las riquezas, y eso se vuelve lo más importante para nosotros, nos hace pensar que no necesitamos de Dios. Pero realmente la condición en la que nos estamos volviendo es miserables, dignos de lástima, pobres, ciegos y desnudos. Eso es lo que nos volvemos nosotros cuando pensamos que sin Dios podemos. Cuando pensamos que podemos con nuestras propias fuerzas, cuando incluso olvidamos que hemos llegado tan lejos, que la verdad ha sido por Dios, y pensamos que ha sido por nuestras propias fuerzas. Nos empezamos a volver miserables. Ellos pensaban que lo tenían todo, pero la verdad no tenían nada. A los ojos humanos, ellos lo tenían todo. Ellos eran el centro de comercio, ellos tenían todas las riquezas que tenían. Pero a los ojos de Dios,
ellos no tenían nada, ellos no tenían nada. Dios no tiene un problema con bendecirte, Dios no tiene un problema con que tengas dinero, Dios no tiene un problema con eso, Dios no tiene un problema con las riquezas, pero la tibieza te hará creer que al tener plata, al ser próspero, al ser bendecido, ya no necesitas más de Dios. Y ese es el problema. Ese es el problema que tiene Dios. Cuando dejamos nuestra dependencia de Dios de lado y empezamos a depender de otras cosas como el dinero. Y si empezamos a depender del dinero, entonces ya no dependemos más de Dios y nos volvemos tibios. La verdad es que si no tienes a Dios, por más bienes materiales que tengas, nunca vas a estar satisfecho. Porque los bienes materiales no llenan nada, no llenan nada. Muchas veces queremos el nuevo celular, el nuevo iPhone, y lo tenemos, y al mes sale el nuevo, uno más nuevo todavía, y listo. Todo nuestro ahorro para nada, porque ahora queremos el otro, el que salió nuevito. O queremos un auto nuevo, por el que siempre he ahorrado. Y a los 2 días sale la versión mejorada de ese auto, chuta, pero entonces uno quiere comprarse ese auto. Entonces, los bienes materiales nunca te van a satisfacer, siempre vas a querer más. Lo único que te puede satisfacer es Dios. Y eso es lo que Dios está tratando de decirle a la iglesia hoy en día. No hay nada que te pueda satisfacer que no sea yo. Eso es lo que Dios está diciendo. Y hay que pensar a nosotros mismos qué es lo que realmente nos está satisfaciendo, o cuando obtenga qué cosa me voy a sentir satisfecho. ¿Será que si obtengo un nuevo trabajo entonces me voy a sentir satisfecho? ¿O si obtengo un nuevo celular me sentiré satisfecho? Si obtengo esto, póngale el nombre que quieran. Pero si no es Dios, nunca serás satisfecho. Y esto le pasó al pueblo de Israel también. Quiero leer Deuteronomio 8, del 13 al 14. Voy a leer la versión NTV. Dice, este es el pueblo de Israel: cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Cuando Dios te empieza a multiplicar todo, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. No hay un problema que Dios te multiplique las cosas. ¿Cuál es el problema? El problema es que te vuelvas orgulloso. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. No vayas a ser como la iglesia en la Odisea, que pensó que ya lo tenían todo, que no tenían necesidad de nada. Ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso. Esta iglesia se volvió orgullosa. Incluso en el terremoto. O sea, ellos no querían aceptar ayuda de otros porque ellos lo tenían todo. Entonces, tenemos que tener cuidado con volvernos orgullosos. En estos tiempos debemos cuidarnos de la tibieza, debemos cuidarnos de pensar que podemos solos, que pensar que podemos con nuestras propias fuerzas. Nunca podemos olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Nunca podemos olvidar que fue Dios el que siempre estuvo ahí. Nunca podemos olvidar lo que ha hecho por nosotros, y por más bendiciones que tengamos, nunca nos podemos olvidar hacia dónde Dios nos va a llevar y quién es el dador de esas bendiciones. La verdad. Y esto fue lo que le pasó a esta iglesia, y por eso Jesús lo está confrontando y lo confronta tan fuerte. Le dice que eran miserables, dignos de lástima, pobres, ciegos, desnudos. Es muy fuerte, porque es mucho el celo que Dios tiene por esta iglesia. Tanto Jesús amaba a esta iglesia que tenía que confrontarlo de una manera muy fuerte. Y así Dios también a veces nos confronta a nosotros. Solo que a veces nos cuesta recibir la disciplina, nos cuesta recibir la confrontación porque nos pone como incómodo, nos pone como en una situación donde no nos gusta estar. Pero la confrontación tenemos que tomarla de Dios para poder cambiar. Y más adelante vamos a seguir hablando un poco de esto. Los tibios están enceguecidos a su propia condición. O sea, los tibios no pueden verse adentro y ver realmente cómo están las cosas. A veces pensamos que está todo bien, y el estar tibio nos hace realmente creer que está todo bien, cuando realmente, cuando Dios nos ve, no está todo bien.
Siguen pensando que ellos son ricos y que ya no tienen necesidad de nada. No tienen necesidad de orar, no hay necesidad de adorar, no hay necesidad de confiar en Dios. Ya no hay necesidad de eso porque ya lo tenemos todo. Pero Dios está diciendo que sí necesitas de mí, sí necesitamos de Dios. No importa cuánto tengamos, no importa cuán poco tengamos, la necesidad de Dios siempre va a ser igual. La necesidad de Dios nunca va a cambiar. Las cosas materiales no van a cambiar la medida de la que tú necesitas de Dios. El versículo 18 dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Jesús le da las 3 soluciones para poder salir de la tibieza. Estas son las 3 cosas que tenemos que hacer para poder salir de la tibieza espiritual. Esta tibieza, que vuelvo a decir, es tan fácil de caer, es tan fácil de volverse tibio, tan fácil que ni nos damos cuenta, porque te deja sin ver bien, nos deja con un... no sé, estamos enceguecidos, no sé si es una palabra, espero que la entiendan, pero sí es una palabra, muy bien. Nos deja sin ver bien, nos deja viendo todo borroso. Entonces Jesús le dice a esta iglesia las 3 cosas que necesitan para poder salir de la tibieza. Y primero Jesús dice que tienen que comprar. Dice: te aconsejo que de mí compres. O sea, estas 3 cosas se compran, pero no con plata, no con dinero físico, no con cosas materiales. Esto, cuando dice comprar, está diciendo que hay un alto precio que hay que pagar. No te va a costar poco, nos va a costar bastante. No es algo fácil, no es algo que es gratis. Requiere mucho tiempo. Requiere mucha intimidad con Dios, requiere de dar lo que te cuesta dar, y requiere recibir la exhortación, requiere un costo muy grande, es un costo muy grande, pero es un costo espiritual. Lo primero que dice Jesús que hay que comprar es oro, pero no es cualquier oro, es un oro refinado por fuego, para que te hagas rico. Y cuando dice que quiere que compremos oro refinado por fuego, no está hablando de cualquier oro, sino que el oro más puro. Cuando el oro es purificado, tiene que pasar por el fuego. Y es un proceso muy lento cuando el oro va pasando por el fuego, y al final de este proceso de purificación ya no hay más impurezas. Ese es el oro que Jesús está diciéndonos que compremos. Es un oro que no es el oro barato, es el oro más puro que pueda haber. Y este oro más puro que hay es el carácter de Dios. Este oro hace referencia a que debemos adquirir el carácter de Dios. Nuestro interior tiene que estar tan lleno de Dios que cuando las demás personas nos vean, puedan ver a Dios a través de nosotros. Que cuando las personas vean nuestras actitudes, puedan ver a Jesús. Que cuando las personas vean las palabras que salen de nuestra boca, puedan ver a Jesús. Que incluso nuestros pensamientos reflejen a Jesús. A veces pasa algo y en nuestra mente, una batalla, no, y cómo se le ocurre, y que esto y que lo otro, y lo que sale en nuestra palabra, no se preocupe, no pasa nada, pero en nuestro pensamiento, ahí es donde pecamos. Entonces, incluso con nuestros pensamientos, es cuando tenemos que reflejar a Jesús, cuando nadie nos ve, ¿qué estamos haciendo en lo secreto? Cuando nadie nos ve, ahí es cuando tenemos que reflejar a Jesús, tenemos que tener este carácter de Dios. Hay que reflejar a Jesús con todo lo que somos. Este oro que no se compra con dinero, te va a costar mucho. Te va a costar tiempo en intimidad con Dios. Te va a costar quedarte callado cuando quieras hablar. Te va a costar el dar a otros cosas que te cuesten.
es morir a ti mismo para que Jesús crezca. Esto es lo que Jesús está pidiendo, es que mueras a ti, es que no quede nada de Dan, no quede nada de Daniel, que todo eso se vaya, todo el pasado, todas mis actitudes, todos mis pensamientos, todas las palabras, todo eso salga y sea Jesús el que empiece a crecer en mi vida, que cuando las personas me vean puedan ver a Jesús. Este es el oro, cuando las personas puedan verme, que puedan ver el oro de Jesús. Eso es lo que Jesús está hablando, que puedan ver a Jesús a través de ti. Este oro, ¿cómo es probado? Es por el fuego. Para purificar este oro que hay en ti, tiene que ser pasado por el fuego. Van a venir circunstancias muy difíciles. Pues, no sé, capaz pierdas el trabajo, capaz pasó algo en tu familia, capaz sucedió algo inesperado que te dejó como descolocado. Vas a seguir adorando en esos tiempos difíciles, vas a seguir orando en esos tiempos, vas a seguir dependiendo de Dios. Así es como el oro es probado por el fuego y va a tener que llegar a un punto en el que va a ser purificado por completo. Va a ser purificado por completo y todas las impurezas se van a ir y este oro va a ser purificado y va a brillar. Y cuando las personas te vean, van a poder ver el oro de Jesús en ti. Y no va a ser algo que tengas que esforzar porque está en tu interior, va a salir automáticamente, va a salir como si nada. Pero por eso tenemos que pasar tiempo en intimidad con Dios, adorar cuando más cueste, seguir orando cuando no sintamos nada, venir los domingos con la mejor actitud. Nos va a costar mucho. Este es el oro que realmente nos va a hacer ricos. Este es el oro que realmente nos va a hacer ricos. Nos puede faltar todo, nos puede faltar, o sea, literalmente todo, que estemos sin nada, pero si tenemos este oro, vamos a ser ricos. Vamos a ser ricos para Dios y eso es lo que importa realmente. Lo segundo que pide Dios que compremos es vestiduras blancas. Lo primero es oro, que es el carácter de Dios en nosotros, y lo segundo son vestiduras blancas. Y esto es pagar el precio de la santidad y vestirse de sacerdote. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran las personas que se comunicaban con Dios, eran las personas que comunicaban a Dios lo que sentía el pueblo y comunicaban al pueblo lo que Dios estaba hablando. Eran como este canal entre el cielo y la tierra que unía el cielo y la tierra, digámoslo de esa manera. Este era el sacerdote. El sacerdote se comunicaba con Dios y se comunicaba con las personas. Entonces este sacerdote también era un intercesor, pero este sacerdote también tenía que abstenerse de muchas cosas. No podía contaminarse con nada. Tenía todas las impurezas, no podían ni acercarse a los sacerdotes porque ellos tenían que mantenerse santos, porque ellos eran los que se comunicaban con Dios. En este tiempo es muy necesario la santidad. Hay tantas cosas que hoy en día están contaminando. Hay tantas cosas que son impuras a nuestro alrededor y es tan fácil contaminarse. Como decía al principio, todos estos movimientos que hay, es tan fácil dejarse llevar por lo que dicen, es tan fácil negar que somos cristianos, es tan fácil. Pero debemos ponernos estas vestiduras blancas, debemos comprar estas vestiduras blancas y llenarnos de santidad. La palabra santo significa apartado, somos apartados para Dios. Ser apartado para Dios es que realmente te apartas del mundo y te quedas solamente con Dios. Puedes vivir en el mundo, pero conectado con Dios. Puedes estar caminando en el mundo, pero el mundo no te contamina a ti, porque tú estás apartado para Dios. Tú estás juntamente con Dios. Tú estás juntamente con Él. Entonces, en este tiempo, hay tantas cosas que ensucian nuestro corazón. Y obviamente, pecados contaminan nuestro corazón, pero yo creo que el nivel de santidad que Dios está requiriendo de nosotros va mucho más allá de dejar de pecar, va mucho más allá.
Debemos dejar de ver la santidad como no pecar. Debemos ver la santidad como una manera de acercarnos más a Dios. Cuidar nuestra forma de hablar, cuidar nuestros pensamientos, como decía antes, cuidar lo que hablamos de nuestro hermano, cuidar lo que pensamos sobre ellos. Estamos en un tiempo crucial en la historia, donde Dios está requiriendo una santidad, pero que va más allá de dejar de pecar. Ya dejar de pecar es una cosa, pero el nivel de santidad es mucho más profundo el que Jesús nos está pidiendo. Debemos cuidar nuestro corazón. Muchas veces nos ofendemos por pequeñas cosas, o por grandes también, pero debemos tener cuidado con ofendernos, y en vez de que salgan palabras malas hacia esa persona, cambiar esa ofensa por oración por la persona, bendecir a nuestros enemigos, orar por ellos. Eso es lo que está Dios requiriendo de nosotros. Va más allá de no pecar. Significa realmente orar por nuestros enemigos, dejar de solamente pedir por nosotros. El sacerdote era una persona que intercedía por su pueblo. Dejemos de, no digo que está mal, yo muchas veces lo hago, pero reconozco también que me falta mucho orar más por otras personas, y creo que oro más por mí que por otras personas. Cuando oro es más enfocado en mi persona, en las cosas que me tienen que pasar a mí, más que en otras personas, o en situaciones, o por la ciudad, o por los movimientos que se están viviendo. Debemos dejar de orar, no dejar de orar, debemos orar menos por nosotros y orar más por nuestros hermanos, orar más por nuestra nación, orar más por nuestra iglesia, orar por nuestras autoridades, porque eso es lo que va a traer cambio, la oración. Debemos vivir una vida guiada por el Espíritu Santo, una obediencia absoluta. Cuando desobedecemos no estamos siendo santos. Como decía, debemos interceder como nunca antes. En los últimos tiempos, cada vez habrá más movimientos de adoración e intercesión 24/7. Si escuchan de movimientos de oración, que hubo una adoración e intercesión por 24 horas en este lugar, no se sorprendan en que empecemos a escuchar eso cada vez más y más, porque está profetizado en la Biblia también que se van a levantar altares de adoración y de oración, de intercesión. Se van a levantar eso en todos los países, en Latinoamérica, en Europa, en África, en Israel. Se van a levantar altares de intercesión, que empiecen a interceder por la venida de Jesús, empiecen a interceder por las cosas que están sucediendo. Unámonos a estos movimientos, debemos unirnos a esto, porque eso es lo que Dios requiere de nosotros. Vistámonos de estas vestiduras blancas. Lucas 18, del 7 al 8, dice, voy a leer rapidito, dice, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Cuándo hará justicia? Cuando estemos orando de día y de noche. ¿Quién hará justicia? Dios. Dios hará justicia a sus escogidos cuando ellos clamen. Nosotros no tenemos que enfocarnos en hacer justicia. Si un hermano nos hizo algo, no tratemos de vengarnos ni de buscar justicia. Oremos de día y de noche, que Dios va a mostrar su justicia. Dios va a mostrar su justicia. Hay todos estos movimientos. Oremos de día y de noche, oremos, clamemos. ¿Quién va a mostrar su justicia? Dios va a mostrar su justicia. Nosotros enfoquémonos en orar de día y de noche. Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Jesús vuelva, ¿va a hallar fe? ¿Va a hallar fe en su iglesia? Esta fe se adquiere también por medio de esta oración de día y de noche.
Este es el llamado sacerdotal hoy en día. Este es el llamado que Dios está haciendo a nosotros. Cuando empezamos a clamar de día y de noche, eso nos mantiene cerca de Dios. Eso ayuda a que no nos entibiemos. Eso hace que estemos conectados con Dios todo el rato. Oremos y dejemos que Dios manifieste su justicia. No busquemos nuestra justicia propia. Nuestro deber es interceder y Dios va a hacer justicia. Como decía, es el tiempo ya no solo orar por mis propias necesidades, ni mi propio crecimiento. Llegó el tiempo de clamar por mis amigos, por mi familia, por mi nación, por el regreso de Cristo. Y vamos a ver la justicia de Dios manifestada. Pero esto, como dije, no es que no va a costar, va a costar. Va a costar. No es fácil orar de noche, no es fácil levantarse de madrugada, cuesta abrir los ojos, cuesta que salgan las palabras, va a costar. Por eso Jesús está diciendo, compren vestiduras blancas. No es que va a ser gratis, no es que va a ser fácil, requiere un precio que tenemos que pagar. Ese es el llamado de Dios a la iglesia, el precio que vamos a tener que pagar. Vistámonos con vestiduras blancas, seamos santos y no dejemos de interceder. Entonces, ¿qué tenemos que comprar? Oro, el carácter de Cristo, vestiduras blancas, que es el precio de la santidad y de la intercesión. Y por último, hay que comprar colirio. Y le voy a leer la definición que busqué en Google de colirio. Dice, los colirios son la opción ideal de cuidado visual, pues están diseñados para refrescar y lubricar los ojos secos y cansados. También pueden servir para evitar que sustancias como el polvo acaben desencadenando un problema de ojos irritados. Entonces, el colirio es para personas que tienen problemas a los ojos. Entonces, el colirio se usa para mejorar la vista de los que ya no pueden ver con claridad. La tibieza hace que pierdas tu visión espiritual. La tibieza te enceguece. Entonces es el tiempo de que nos pongamos colirio en los ojos. Y espiritualmente, no los quiero ver mañana todos comprando colirio ahí echándose en los ojitos. No, espiritualmente. Llegó el tiempo de ponernos colirio. Llegó el tiempo de que empecemos a ver con claridad nuevamente. Capaz hay algunas áreas en nuestra vida que han hecho que caigamos en la tibieza, pero por eso Jesús nos está diciendo, compra colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver, para que puedas volver a ver. El colirio, cuando compramos colirio, vamos a poder ver las situaciones como Dios las ve. Vamos a poder leer la palabra y tener revelación de lo que Dios está queriendo hablar. Vamos a poder tener una mirada a Jesús, al Rey y su reino hoy en día. Debemos fijar nuestra mirada en Jesús. Cuando estemos en tormentas, miremos a Jesús, que calma la tormenta. No podemos estar mirando otras cosas, que es tan fácil en este tiempo también. Fijemos nuestra mirada en Jesús. El colirio quitará todo lo que la tibieza ha querido hacer con nuestros ojos, y para que nuestra visión esté fija en el Rey y su reino. Vamos al versículo 19, y voy a tener que apurarme un poco. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí, por si quedaron las dudas de que esta era una carta bien dura, esto también es una carta llena de amor. Es un mensaje lleno de amor a la iglesia de Laodicea. Jesús le está diciendo, yo disciplino a los que amo. Si yo no los amaría, yo no les estaría mandando esta carta para que cambien. No tendría sentido, pero yo los amo tanto que quiero que cambien. Dios, cuando te disciplina, es una muestra de su amor, es una muestra de su gran amor a ti, porque Él quiere que cambies, no quiere que te quedes en la situación en la que estás, Él quiere que cambies. Entonces dice, sé pues celoso y arrepiéntete, eso es lo que tenemos que hacer, arrepentirnos. Y arrepentirse no es solamente ir a tu cuarto, arrodillarte y pedir perdón por lo que hiciste. No, eso no es arrepentimiento. Eso puede que sea el primer paso de arrepentimiento, si es que hay paso, pero puede que sea lo primero. Pero arrepentirse es
cambiar de dirección. Arrepentirse es cambiar la forma en la que estabas caminando. Está bien que vayas a tu cuarto, pides perdón, te arrepientes, pero ya no dejes de hacer lo que estás haciendo. Empieza a caminar de otra manera. Empieza a caminar como Dios te está diciendo que camines. Si estás yendo en un sentido, es hora de darte vuelta 180 grados y empezar a caminar como Dios está diciendo. Eso es arrepentirse. Vamos al versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es un versículo que muchos yo creo que hemos escuchado y que muchas veces se ha usado para evangelizar. Están en las calles ahí con el micrófono y el megáfono. Ábrele la puerta a tu corazón, Jesús está tocando. Pero está bien, no digo que está mal, yo creo que está bien, pero ¿para quién está escrita esta carta? Dice, por si quedan dudas, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esta carta fue escrita a la iglesia de la Odisea. Este es un mensaje para la iglesia. Este mensaje de que Jesús abra la puerta es un mensaje para ti, para mí y para todo el cuerpo de Cristo. Y dice que Él está en la puerta y está llamando. Jesús está llamando. Pero hay un detalle muy importante acá. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, no es si oye mi voz o abre la puerta, es y abre la puerta. No basta con oír la voz de Dios para que Jesús entre a tu vida.